7 razones escalofriantes por las que los inteligentes se alejan de los demás nunca lo dijeron. En un pequeño pueblo donde las sombras susurran secretos, un grupo de jóvenes se aventuraba a desvelar misterios ignorados por la mayoría. ¿Por qué los más brillantes se sentían tan apartados? La respuesta no era simple. Auroras rojas iluminaban el cielo, como un presagio. Decían que un antiguo ritual los había marcado, un hechizo que mantenía a los intelectuales alejados de aquellos a quienes consider estaban vinis ellos. Cuando la luna llena emergió en su esplendor, el murmuro de la gente aumentaba, llantos inexplicables, risas descompasadas. Todos temían a Juan, el más inteligente de todos, quien siempre hablaba en enigmas, revelando verdades inquietantes. El conocimiento es una maldición, repetía, sus ojos destilando la desesperación. Se hablaba de incidentes espeluznantes, como cuando María, la más guapa, desapareció la noche de su fiesta de graduación. Nadie la volvió a ver, pero su risa resonó en la mente de todos como un eco desconcertante. Aquella ausencia era un recordatorio constante de la fragilidad de la vida, un grito ahogado en el silencio del pueblo. El clima se volvió opresivo, una angustia densa que hacía palpitar el corazón. Los amigos de Juan notaban que algo lo consumía, un oscuro secreto oculto bajo su piel. ¿Por qué te alejas de nosotros, Juan?, preguntaron, pero nunca había una respuesta. Solo miradas perdidas en el abismo. ¿Qué estaba realmente pasando en sus mentes? Hey, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin advertencia. Tómate un segundo para chequear el botón rojo de abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras de ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y, mientras estás ahí, aprieta el botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos, pero, ¡ay! A medida que la historia se desplegaba, un nuevo misterio surgía. Juan comenzó a recibir cartas antes de cada luna llena, misteriosas palabras que lo dejaban temblando. Tu destino es encontrar la verdad, decía una, y una sensación de frío se apoderó de él. ¿Quién le enviaba esos mensajes? La tensión aumentaba. El reloj avanzaba rápidamente y Juan sentía que el tiempo se le acababa. Aquel oscuro secreto estaba cada vez más cerca de salir a la luz. ¿Lograrían desentrañar el galimatías antes de la próxima luna llena? La respuesta estaba burlándose en las sombras. El canto de los grillos se volvía cada vez más agudo conforme la noche avanzaba. Juan, sentado en su habitación, contempló nuevamente la carta que le había llegado esa mañana. Sus manos temblaban, y no era solo por el frío que colmaba el aire. La frase tu destino es encontrar la verdad pesaba sobre él como una losa. Se preguntaba si realmente había algo que descubrir o si todo era una trampa que lo arrastraría aún más hacia esa oscuridad de la que todos hablaban. Decidió salir, sintiendo que las sombras de su casa lo aprisionaban. La luna brillaba con intensidad, y el cielo estaba pintado de un rojo vibrante, como si el horizonte estuviera ardiendo en un fuego ancestral. Algo más en el ambiente se había intensificado. El viento tocaba su piel con un roce frío, casi familiar, como si lo invitara a entrar en un mundo prohibido. Mientras caminaba por el sendero hacia el bosque, una sensación de claustrofobia lo consumía. Sabía que sus amigos lo seguían a distancia, inquietos por su comportamiento. ¿Qué le pasa a Juan?, se murmuraban. Pero para él, lo que le sucedía era un enigma aún mayor. Sin embargo, no podía compartir sus preocupaciones. El peso del conocimiento lo aislaba, y ese era el verdadero terror, ser consciente del peligro y no poder comunicarlo. De repente, un grito desgarrador cortó la atmósfera crispada. Juan se detuvo en seco. Era el grito de Claudia, su amiga. La escuchó llamar su nombre mientras corría a través del bosque con los ojos desorbitados. Juan. Ayúdame. Antes de que pudiera terminar la oración, las sombras las rodearon, y ella se desvaneció. En ese instante, él sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. El grupo se apresuró a reunirse a su alrededor.
Sus amigos estaban aterrorizados, con los rostros pálidos como el papel. Juan sintió que la ansiedad lo engullía, mezclándose con una ira que brotaba de lo más profundo de su ser. Debemos buscarla. No puede haber desaparecido así sin más. Gritó, pero las dudas llameaban su mente. ¿Y si el mismo ritual que había mantenido a los intelectuales alejados de los demás estaba de vuelta buscando más víctimas? A medida que se adentraban más en el bosque, un silencio ominoso les envolvía, interrumpido solo por sus respiraciones entrecortadas. La oscuridad se sentía densa, viva, como si estuvieran caminando en la boca de un monstruo esperando devorarlos. Juan sintió un tirón en el estómago, un miedo profundo de que todo lo que conocía se estaba desmoronando. Hay que volver, murmuró uno de sus amigos, pero Juan, empujado por una mezcla de terror y determinación, continuó. Al llegar a un claro, descubrieron una columna de luz. En el centro, había un antiguo altar cubierto de símbolos extraños. La atmósfera vibraba, casi palpitable. Este es el lugar, murmuró Juan, el corazón latiendo frenéticamente. Había encontrado el punto donde todo comenzó. Las cartas, María, Claudia. Todo se conectaba, la luna llena reflejaba su luz sobre el altar, y Juan, entre la confusión y la claridad, se dio cuenta de que el tiempo se le escapaba. Miró a sus amigos, sus rostros llenos de miedo y confianza mezclados. ¿Están listos para enfrentar la verdad?, preguntó, mientras el viento aullaba, y una sombra larga y oscura se cernía sobre ellos. ¿Sería esta la noche que cambiaría sus vidas para siempre o la noche en que se perderían en la oscuridad? La respuesta parecía asomarse, sus corazones latían al unísono mientras se preparaban para desentrañar el misterio que había estado acechando desde siempre. El viento se intensificó un instante, como si una presencia invisible les guiara, y la sombra se volvió más definida. Juan sintió que una corriente de energía recorría su cuerpo. Este puede ser el final, pensó, aunque en su corazón anidaba un destello de esperanza. Se acercaron al altar, cada uno sintiendo la presión del aire, un zumbido en sus oídos que hacía palidecer sus pensamientos. Diana, la más intuitiva del grupo, fue la primera en acercarse al altar. Miren estos símbolos, son de los antiguos, susurró con voz temblorosa, tocando una de las inscripciones con dedos temblorosos. Dicen cosas sobre sacrificios, sobre abrir puertas a otras realidades. Su rostro se tornó pálido al asimilar el significado de sus palabras. ¿Qué puerta? ¿A dónde nos llevaría eso?, preguntó Luis, frunciendo el ceño. Juan, angustiado, se sintió incapaz de responder. Sabía que la búsqueda de la verdad podría abrir algo que nunca podrían cerrar, una puerta a lo desconocido que ya había devorado a Claudia. Debemos buscarla. Si los antiguos estaban aquí, si este lugar tiene poder, quizás podemos traerla de vuelta, propuso de repente. La determinación en su voz resonó en el ambiente, pero la duda lo asfixiaba. ¿Estaba dispuesto a arriesgar todo por una amiga? Sabía que el camino podría llevarlos a un abismo del que jamás podrían regresar. Mientras deliberaban, una luz parpadeante emergió del centro del altar. Era como un eco del pasado, una chispa que danzaba a través de la oscuridad. El grupo observó, fascinados y aterrados, mientras la luz formaba imágenes fugaces, rostros distorsionados, ritos aterradores, y, en el medio, la figura de Claudia, moviéndose entre las sombras. «Claudia», gritó Juan, extendiendo la mano, pero la imagen se desvaneció antes que su voz pudiera alcanzarla. Un grito ahogado resonó en el aire. ¿Era eso realmente ella?, se preguntó, la angustia apoderándose de su estómago. La atmósfera se volvió gélida, como si el bosque murmurara advertencias en un idioma olvidado. Juan, no sabemos si podemos confiar en lo que vimos. Podría ser una trampa, opinó Diana, con los ojos ampliamente abiertos por el miedo. La incertidumbre colmaba a todos y, por un instante, el deseo por resolver el misterio luchaba contra el instinto de supervivencia. Si Claudia está atrapada en esta puerta, tenemos que hacer algo, no podemos quedarnos aquí de brazos cruzados, insistió Juan, sintiendo el ardor de la responsabilidad. En su mente, la imagen de su amiga quedaba cada vez más distante. Había que actuar. Con un profundo suspiro, Juan se arrodilló ante el altar, buscando aquellos símbolos con la vista. Tal vez haya algo que podemos hacer,
hay que descifrar esto, exclamó, mientras sus amigos lo rodeaban. El corazón de Juan palpitaba ferozmente. Lo que sea que esté a punto de ocurrir no podemos dudar. Sin embargo, antes de que pudieran tomar una decisión, una ominosa risa resonó en el aire, burlándose de su desesperación. ¿Quién está ahí?, gritó Luis, pero solo el eco respondió. El miedo aprisionó sus corazones y un nuevo pavor se deslizó entre ellos al percibir que estaban siendo observados. El altar comenzó a temblar, las luces comenzaron a brillar más intensamente, y los símbolos se iluminaron. «Sálvense», gritaron al unísono, pero un remolino de sombras comenzó a engullirlos. En ese instante, Juan comprendió, estaba a punto de desatar algo mucho más oscuro de lo que imaginaban. Serían ellos los próximos sacrificios de aquel lugar. Las sombras se arremolinaban, y la figura de Claudia, o lo que había quedado de ella, parecía surgir de la oscuridad, trayendo consigo un mensaje que nunca había sido dicho. ¿Qué secreto estaba a punto de revelarse en aquella noche de pesadilla? La verdad podría cambiarlo todo, pero, ¿estaban preparados para enfrentarla? La oscuridad se tragó los gritos de Juan y sus amigos, mientras las sombras danzaban alrededor de ellos como sombras vivientes, pulsando al ritmo de su propio terror. Aquella risa burlona pareció fusionarse con el eco de sus corazones latiendo desbocados, un recordatorio escalofriante de que no estaban solos en su búsqueda. «Diana, haz algo», gritó Luis, mientras retrocedía, buscando la protección del árbol más cercano. Pero el altar había cobrado vida. Las inscripciones, antes estáticas, destellaban con una energía que hacía temblar la tierra bajo sus pies. «¿Cómo se supone que voy a hacerlo?», replicó Diana, la pálida luz de la figura de Claudia iluminando su rostro y destacando el horror en sus ojos. No había magia en sus manos, solo un miedo profundo que la paralizaba. Juan sintió la presión en su pecho intensificarse. Todo parecía un mal sueño, y aún así sabía que debía actuar. Abrazando la desesperación, se lanzó hacia el altar, sus manos temblando mientras examinaba los símbolos. «Debo haberlos visto antes, hay algo que se me escapa», murmuró, con la mente haciendo un esfuerzo por recordar. Las sombras se elevaron, ora oscureciendo, ora aterrorizando, y en medio de todo eso, Claudia apareció de nuevo, su forma emergiendo de la bruma como un eco de su propia angustia. «Juan», vociferó, aunque su voz parecía un susurro, como el viento que golpea las rocas. «Ayúdame». «Claudia», respondió él, pero antes de poder avanzar, la figura se desvaneció de nuevo, dejándolo con las manos vacías y el alma desgarrada. Deseaba correr hacia ella, abrazarla, pero lo que había visto era solo un reflejo de lo que había perdido. «Esto no está bien», dijo Luis, su voz temblorosa. «¿Cómo podemos saber si eso era realmente ella? ¿Y si está en peligro, por qué intentamos salvarla?» Sus palabras calaron hondo, como un cortante cuchillo en la decisión de Juan. «¿Tú crees que quedará algo de ella si no hacemos nada?», replicó Juan, sintiendo la rabia burbujear dentro de él. «Si esto es un sacrificio, debemos encontrar cómo desatarla. No podemos quedarnos aquí sin hacer nada». En ese instante, el altar emitió un sonido profundo, similar a un latido, como si la tierra misma respirara. Sus dedos recorrieron los símbolos mientras una revelación aterradora lo golpeó. «Es un conjuro. Estos símbolos invocan fuerzas que pueden romper las barreras entre realidades». La astenia y la desesperación se entrelazaron en el cuerpo de Juan mientras suplicaba una respuesta. No había más tiempo. La risa burlesca fue sustituida por un murmullo sutil que llenaba el aire y que parecía urgirles a actuar. «¿Qué tenemos que hacer?», preguntó Diana, su rostro iluminado por la luz radiante del altar. «Debemos unirnos al unísono y pronunciar el conjuro. Si la luz nos trajo hasta aquí, puede que también nos pueda ayudar», dijo Juan, y sintió que era lo último que podían hacer. Y aunque no sabía lo que desatarían, un atisbo de esperanza brillaba ante la posibilidad de recuperar a su amiga. Mientras se colocaban en círculo, un maravilloso anhelo se tejía entre ellos, pero, de repente, un grito desgarrador resonó en el aire, paralizándolos. La figura espectral de Claudia volvió a aparecer, pero esta vez su rostro llevaba una expresión de terror absoluto. «No lo hagan», chilló, mientras la oscuridad la devoraba lentamente.
El tiempo pareció detenerse en un instante, y cada uno sintió que el aire se espesaba a su alrededor. Lo que estaban a punto de hacer les traería a Claudia de vuelta, o la perderían para siempre. La decisión estaba sobre la mesa. El poder estaba en sus manos, pero, ¿a qué precio? La luz del altar comenzó a brillar con más intensidad, y la desesperación se transformó en una sensación de urgencia avasalladora. Mientras los murmullos crecían y los símbolos emitían su energía, un nuevo horror se cernía sobre ellos. No sabían que, al intentar salvar a su amiga, podrían estar condenándose a sí mismos a un destino mucho más oscuro. ¿Lograrían resistir el llamado de lo desconocido? ¿Se atreverían a cruzar la puerta que sus corazones temían abrir? El altar resonó una vez más, pero esta vez no fue solo luz lo que brilló. Una sombra densa parecía deslizarse desde el fondo del altar. ¿Quién está dispuesto a sacrificarlo todo?, resonó una voz gutural, prometiendo respuestas a un precio que jamás imaginarían. La verdadera batalla había comenzado. Mientras la voz gutural retumbaba en sus oídos, la atmósfera se volvió espesa, como si una mano invisible estuviera cerrándose sobre sus gargantas. Juan dio un paso atrás, sus instintos gritándole que se alejara, que ignorara aquel llamado seductor y oscuro. La urgencia del momento presionaba sobre su pecho, y miró a sus amigos, cuyo temor era palpable. Luis temblaba, y las lágrimas se acumulaban en los ojos de Diana, mientras ella murmuraba incoherencias. ¿Sacrificios? ¿En qué clase de ritual hemos caído?, murmuró Luis, su voz llena de incredulidad y miedo. No podemos dejar que esto nos consuma, tiene que haber otra manera. La sombra, deslizándose lentamente, parecía alimentarse de la desesperación que emanaba del grupo. El altar brillaba con una luz cegadora en contraste con la oscuridad que lo rodeaba. Era como si dos mundos estuvieran en conflicto, la vida y la muerte, la esperanza y la perdición. Claudia nos necesita, dijo Juan, su voz firme aunque agitada. Se obligó a mirar hacia el altar, desafiando esa sombra temerosa. ¿De verdad estamos dispuestos a dejarla ir sin pelear? No puedo permitírmelo. Mientras pronunciaba esas palabras, sintió que ese deseo ardiente por salvarla lo conectaba más profundamente con los demás. Vamos. Si esto es un conjuro, entonces tenemos que hacerlo. Debemos unir nuestras voces y actuar como uno solo. Solo así quizás podamos rescatarla. Diana y Luis intercambiaron miradas llenas de incertidumbre, pero el brillo esperanzador en los ojos de Juan encendió algún destello en sus corazones. ¿Estás seguro de lo que estamos haciendo?, preguntó Diana, su voz temblando mientras sus manos buscaban las de sus amigos. Hay que arriesgarlo todo, respondió Juan, decidido. Si no lo hacemos, Claudia podría quedarse atrapada para siempre. No puedo vivir con eso. Así, sin más palabras, se agruparon, colocándose en un círculo alrededor del altar. La intensidad de la luz aumentó, y el altar comenzó a emanar un sonido envolvente que resonaba en sus huesos. Juan cerró los ojos, tomando una profunda respiración, mientras los símbolos comenzaron a brillar con fuerza. A la cuenta de 3-1 cuando llegó al 2, una onda de energía movió el aire a su alrededor. La sombra dio un brinco, deteniéndose como una bestia acechando, lista para atacar. 3. El coro de voces resonó, firmes y claras, mientras pronunciaban el conjuro. Las palabras llenaron el aire con una vibración cósmica, y el altar se iluminó aún más, respondiendo a su llamada. Pero al instante, la risa burlona del ser oscuro regresó, y las sombras comenzaron a retorcerse, como serpientes enojadas dispuestas a devorarlos. No. Detente, gritó Claudia, su figura quebrada apareció de nuevo, esta vez más cerca. No lo hagan. Podrían desatar un horror que jamás podrán detener. La luz del altar colisionó con la oscuridad en un estallido cegador. Un zumbido incesante resonaba en sus oídos, y la tierra tembló bajo sus pies. La lucha entre la luz y la oscuridad se intensificó, y antes de que pudieran comprender las consecuencias de su acto, el altar estalló en 1000 fragmentos, lanzando energía hacia todos lados. Juan sintió que era arrojado hacia atrás, chocando contra el suelo. El mundo giró, y en un parpadeo, la escena cambió. Cuando se levantó, ya no estaba en el mismo lugar.
El aire era pesado y denso, y el cielo oscurecido como si estuvieran sumidos en una tormenta. Miró a su alrededor, y vio que sus amigos también se habían visto arrastrados a este nuevo entorno extraño. ¿Dónde estamos?, preguntó Diana, su rostro pálido y lleno de pánico. Juan apenas podía responder. El eco de la voz gutural seguía resonando en su mente, como una advertencia silenciada. No sé, pero el precio ya ha sido pagado. La figura de Claudia había desaparecido de sus recuerdos, como un sueño desvanecido. Al mirar hacia adelante, un camino se alzaba entre la bruma, y una sombra se acercaba, sus ojos brillando con un fanatismo oscuro. Bienvenidos al otro lado, dijo la figura, sonriendo con malicia. Aquí, las reglas son diferentes. Y así, Juan y sus amigos se encontraron al borde de un abismo que jamás imaginarían. Con sus corazones en un puño y el miedo absorbiendo su valentía, se sintieron atrapados, con cada paso que daban llevándolos más lejos del camino de regreso. ¿Lograrían encontrar el camino de vuelta a casa? ¿O quedarían atrapados en un destino del que no podrían escapar? La aventura aún no había terminado, y un nuevo horror se alzaba en el horizonte. El viento aullaba entre los árboles, llevándose consigo los ecos de los gritos de angustia que, apenas unos instantes antes, habían resonado en el altar. Juan, Diana y Luis avanzaron, moviéndose con lentitud, como si cada paso los hundiera más en la espesa neblina que los rodeaba. El aire era denso, casi palpable, y cada aliento que tomaban les resultaba más complicado, como si una fuerza invisible se negara a dejarlos ir. Esto no puede ser real, murmuró Luis, sus ojos recorrían el paisaje distorsionado que parecía cobrar vida a su alrededor. La sombra parecía extenderse, como si tentara con las manos a los incautos, y Juan luchaba por mantener sus pensamientos claros. No hay tiempo para rendirse. Debemos encontrar una salida. Diana apretó los dientes, tratando de reunir valor. ¿Y si encontramos a Claudia, y si ella todavía está viva? Sus palabras, aunque esperanzadoras, estaban teñidas de un miedo palpable, como si al pronunciar su nombre, la distancia entre ellos y su amiga se amplificara. La idea de dejar atrás a Claudia era un peso como una piedra en el corazón de todos. Cuanto más rápido avancemos, mejor. Debemos permanecer juntos, insistió Juan, su voz cortante atravesando el sopor que los envolvía. Pero el camino ante ellos se bifurcaba en múltiples senderos, y cada uno parecía más siniestro que el anterior. El conocimiento de que algo los estaba observando, acechando, les heló la sangre. De repente, una carcajada silbante rompió el silencio. Era la voz gutural, más cercana ahora, y parecía burlarse de ellos. Están perdidos, queridos. Han cruzado el umbral y ya nada será igual, resonaba en sus oídos, cada palabra impregnada de desdén. Silencio, gritó Diana, su voz llena de rabia y desesperación. No tienes poder sobre nosotros. Pero su desafío se sintió frágil ante la ominosa amenaza de la sombra fluctuante que continuaba danzando entre los árboles. Un susurro escalofriante las envolvió, llevándolos a recordar las palabras de Claudia. A veces, los sacrificios son lo único que pueden traer la salvación. La conexión que Juan sentía por su amiga se intensificó en ese instante, su corazón latía rabiosamente. Pero, ¿qué significaría eso para ellos? Mientras avanzaban, comenzaron a notar marcas grabadas en los troncos de los árboles, símbolos extraños que alguna vez debieron haber tenido un significado claro. Mira esto, dijo Luis, señalando uno que parecía un círculo con rayas que se extendían hacia afuera. Un escalofrío trepó por su columna al notar que los dibujos parecían moverse, pulsar con vida propia. ¿Crees que estos pueden ayudarnos?, preguntó Diana, su voz casi un susurro. No lo sé, pero debemos intentar entenderlo, replicó Juan mientras examinaba cada símbolo con atención. En ese instante, todo a su alrededor se estremeció, como si la naturaleza misma estuviera en sintonía con su angustia. «Corran», gritó Diana al notar que la sombra había tomado forma de criaturas grotescas, figuras humanoides con ojos desmesurados y sonrisas malignas. Ante la visión de esa noche María retorcida, el pánico los llevó a emprender la huida. Adentrándose en la penumbra, el sendero se fue estrechando, y Juan de pronto tropezó, cayendo al suelo. Las criaturas estaban cerca, lanzando aullidos que helaban la sangre.
Ayuda, gritó, extendiendo la mano hacia sus amigos. Sin embargo, mientras trataban de alcanzarse, una luz resplandeciente emergió del suelo, iluminando el sendero. Juan. Diana. Luis. Vengan a mí, aulló una voz familiar, que atravesó el terror, colmando de esperanza sus corazones. Era una voz que reconocían, pero el horror de la situación la convertía en un eco distante. ¿Claudia? Juan apenas podía discernir si estaba soñando o si realmente estaba allí. No. No te acerques, gritó la comprensión en su voz, pero la luz comenzaba a consumirlo todo, atrapándolos en un torbellino de realidades. La oscuridad parecía enfurecerse ante su insignificante resistencia. La sombra dio un paso adelante, y las criaturas comenzaron a acercarse, dejando claro que la victoria no sería fácil. Rápido, deben decidir. La luz, o las sombras, el precio será mucho más alto de lo que imaginan. Con las criaturas colisionando en su camino y la tentadora luz algo más que un faro de esperanza, Juan supo que les esperaba una nueva elección, una que podría saber terriblemente dulce, o devastadoramente amarga. Se sintió temblar. ¿Serían capaces de dejar atrás el terror de aquella tierra y rescatar a Claudia de las garras de su oscuro destino? Antes de que su mente pudiera formar una respuesta, sintió un desgarrador grito de angustia. ¿Era Claudia, o algo mucho más siniestro? La línea entre la salvación y la condenación se tambaleaba, y el tiempo se agotaba. ¿Sería la luz del camino su solución o la perdición definitiva? Las luces comenzaron a parpadear, y la atmósfera se volvió cada vez más tensa. Juan sintió que el tiempo se estiraba, como si el universo entero se hubiera detenido para permitirles tomar su decisión. Las criaturas, que se retorcían y se acercaban, parecían alimentarse del miedo que emanaba de ellos, como sombras que cazaban su presa. Debemos ir a la luz, insistió Diana, su voz fragmentada por la ansiedad. Claudia puede estar allí, podríamos salvarla. Pero sus ojos no se apartaban de las figuras que se acercaban. Pero, ¿y si es una trampa?, replicó Luis, su tono era opaco y la duda brotaba de sus palabras. ¿Qué tal si el precio que debemos pagar es demasiado alto? No lo sé, esto se siente tan equivocado. Mientras discutían, la sombra dio un paso más, revelando un rostro distorsionado, una combinación grotesca de lo humano y lo animal. La luz no es más que un engaño, susurró con una voz que resonaba en sus cráneos. Vengan a mí, y sentirán la verdadera liberación de esta carga. Las criaturas a su alrededor comenzaron a murmurar, su aliento frío chocando con el calor de sus cuerpos. Juan sintió que su pecho se apretaba. No podemos dejarlas ganar, gritó, su voz resonando a través del miedo depositado en el aire. Con un esfuerzo desmesurado, se levantó del suelo empapado y buscó los ojos de sus amigos. Yo iré a la luz. Si es una trampa, al menos lo haré por Claudia. Juan, no, gritó Diana, el terror agudizando su voz. Pero él ya se había adentrado un paso más hacia el resplandor. No puedo quedarme aquí. No puedo. No puedo dejar que la oscuridad nos consuma, respondió. El brillo lo envelopó, y sintió una oleada de calor recorrer su cuerpo, como si lo abrazara. Las sombras, furiosas, retrocedieron un momento, atónitas ante su valentía. El aire se volvió electrizante a su alrededor, llenándose de ecos de risas lejanas. De repente, vio figuras en la luz, sus rostros difusos pero familiares. Claudia, ¿dónde estás?, gritó, desesperado por encontrarla entre ellos. La luz empezó a oscurecerse, como si el brillo fuera reemplazado por una bruma. Juan. La voz de Claudia se manifestaba en el aire, pero no era clara. Sonaba como si viniera de muy lejos. Ayúdame. Diana, desesperada, se colocó al lado de Juan. No podemos dejarte solo, se unió a él, extendiendo su mano hacia el brillo. Luis siguió, pero al hacerlo, una fuerte sacudida de la tierra los hizo tropezar. Las sombras comenzaron a girar a su alrededor, abalanzándose hacia ellos con la furia de un torbellino, llenos de aullidos de rabia. Mientras más se acerquen a la luz, más sufrirán, clamó una de las criaturas con una voz grisácea, cada palabra acentuada por un crujido como madera muerta. Regresen. La luz no es lo que creen.
Las criaturas se lanzaron hacia adelante, sus garras extendiéndose, dispuestas a aferrarse a su piel y devorarlos desde adentro. Tienen que decidir rápido, gritó Juan, el aliento le faltaba. La luz brillaba intensamente, pero el odio de la sombra se hacía más palpable. Claudia está cerca, la siento. En ese momento, algo cambió en el aire. La neblina comenzó a despejarse brevemente, revelando un camino que se extendía hacia la oscuridad total y otro hacia el resplandor. Las criaturas vacilaron, como si la luz les quemara. Pero, ¿qué significaba eso para ellos? Acercarse a la luz, o volver a la oscuridad que conocían, las decisiones se agolpaban en la mente de Juan. El grito de Claudia resonaba aún más fuerte, mezclándose con risas siniestras. Cada segundo se sentía como una eternidad. ¿Qué hacemos?, preguntó Luis, el pánico reflejado en su rostro. Quedaba solo un instante para elegir, y nadie podía decir qué salida los llevaría a la salvación o a la perdición. La angustia los envolvía, y mientras las sombras avanzaban, el aire se hizo aún más denso. Debían correr hacia la luz aunque sus corazones les advirtieran que eso podría significar una trampa mortal. Justo cuando iban a decidir, su mundo se perforó con un grito desgarrador que paralizó el tiempo. ¡Ayuda! No. Era Claudia. El eco de su voz les hizo temblar, llenándolos de un terror helado. ¿Podría aquella llamada ser el destino que Celos había prometido? ¿Sería el último intento para escapar de la oscuridad o una condena irrevocable? La batalla entre la luz y sombras estaba en marcha, y solo uno de ellos podría huir a la libertad que tanto añoraban. El momento decisivo había llegado, y el miedo se apoderó de ellos mientras las opciones se desvanecían ante sus ojos. ¿Encontrarían el coraje necesario para avanzar, o la sombra los reclamaría como sus propios hijos? La presión sobre el pecho de Juan se intensificó mientras pensaba en Claudia, su voz resonaba como un eco atroz en la oscuridad. Las sombras giraban a su alrededor, sus formas grotescas palpitan con un hambre voraz. La luz frente a ellos parecía titilar, pareciendo responder a la desesperación que impregnaba el aire. Mientras tanto, las criaturas se movían como un río oscuro, dispuestas a devorar todo a su paso. Juan. Diana tiró de su brazo, intentando arrastrarlo de vuelta. No, no puedes ir solo. Lo que sea que haya al otro lado, no podemos arriesgarnos a perderte también. Claudia me necesita. Si no voy, no la veremos nunca más. Su voz era apenas un susurro, desgarrada por la lucha interna entre el miedo y la esperanza. Luis, al borde de la desesperación, gritó, ¿y si solo la llevamos a la perdición? Lo que sea que está ahí es más poderoso de lo que creemos. Las sombras se estaban acercando, susurrando, burlándose de ellos, mientras sus cuerpos vagaban en el aire helado. Uno de los seres dio un paso hacia adelante, sus ojos resplandecían con una luz propia que prometía dolor. Tu amiga ya está perdida. La luz es solo un espejismo, una ilusión que te llevará a la locura. Juan sintió que la oscuridad se apoderaba de sus pensamientos, el miedo lo abrazaba, lo estrangulaba. Sin embargo, entre la bruma del terror, el grito de Claudia claramente resonaba, como un faro que lo guiaba. Una gota de coraje empezó a formarse en su interior, y con ella, la decisión se fue aclarando. Yo iré, ya tomé mi decisión, afirmó Juan, su voz firme. ¿Ustedes están conmigo o se quedarán aquí? Las sombras se acercaron aún más, chillando en rabia. Si cruzan, no habrá retorno, advertían, como un coro de almas perdidas. Siempre habrá un camino de regreso, exclamó Juan, su determinación ardiendo frente a la adversidad. La luz estaba tan cerca, podía sentirla lamiendo su piel, llamándolo con sus vibrantes energías. Desesperado, alzó su mano, y sintió las manos de Diana y Luis agarrándose a la suya. Entonces, hacia la luz, gritó Luis, y entrelazaron sus dedos, como si esa conexión pudiera protegerlos de la locura que acechaba en la oscuridad. Cruzaron el umbral hacia la luz, pero el dolor no tardó en reclamarles. Era un ardor llameante que corría por sus venas, haciendo que gritaran en unísono. Sin embargo, a medida que avanzaban, la luz comenzó a transformarse, envolviéndolos en una neblina tenue que brillaba con un matiz asombroso. El paisaje que se extendía ante ellos cambió abruptamente.
En lugar de paz y calidez, un mundo distorsionado emergió de la luz, revelando una sala interminable repleta de espejos rotos y ecos. En cada espejo, veían destellos de la vida de Claudia, de su risa, de sus sueños, pero también visiones perturbadoras de su sufrimiento, atrapada en un lugar que no reconocían. «Claudia», gritó Juan, desesperado mientras caía de rodillas, alcanzando el cristal desgastado que tenía el reflejo de su amiga. La imagen de Claudia sonrió débilmente, sus ojos llenos de miedo, atormentados por las sombras que la rodeaban. «Ayúdame, por favor», imploró la figura, y el corazón de Juan se hundió. Detrás de la imagen, las oscuras criaturas se arremolinaban, tocando el espejo como si pudieran atravesarlo. «No mires. No mires», gritó Diana, el pánico llenando su voz. Pero era demasiado tarde. Juan había caído bajo el hechizo de los espejos, una trampa tejida con deseos ocultos y verdades inconfesables. La sala empezó a temblar, y el poder de la sombra se sentía abrumador, pulsando como un corazón maligno en la penumbra. Entonces, una idea aterradora surgió en la mente de Juan. ¿Podía Claudia estar allí solo por un momento, un destello en su memoria? ¿O la entropía de estas criaturas tenía la capacidad de manipular sus deseos, transformando la necesidad de ayuda en una condena eterna? La oscuridad empezó a reírse, y en medio de la tormenta de gritos y susurros, la voz de Claudia se desvaneció. «Juan. No te vayas». Y en ese instante, la locura se apoderó de él como un fogonazo. Juan sintió que sus compañeros se desvanecían a su lado, como si la luz los reclamara. ¿Serían sombras ahora? ¿Tendría que enfrentarse solo a esta pesadilla? El eco de su risa resplandeció en la sala, un eco que avanzaba en un crescendo aterrador para un futuro incierto. Y cuando pensó que todo estaba perdido, una chispa brilló en el fondo de su corazón. ¿La luz era realmente una trampa, o era la única cosa que podría marcar la diferencia en esta lucha desesperada? El dilema se apoderó de él de nuevo. ¿La luz o la sombra? ¿La verdad o la ilusión? Mientras los espejos clamaban y las sombras se acercaban, Juan sabía que su desenlace estaba más cerca de lo que esperaba y era el momento de decidir si se entregaría por completo o lucharía por lo que quedaba de su esperanza. En el eco del silencio desgarrador, dejó escapar un susurro: ¿qué es la verdad y qué es la mentira? La única pregunta que importaba ahora. La sala continuó temblando, y los ecos de la risa resonaban como un canto de sirena en la lejanía. Juan sintió la presión de las sombras, su abrazo frío e insidioso penetrando en sus pensamientos. En su mente, la imagen de Claudia se desvanecía y se retorcía, alternándose entre el terror y la esperanza, como un mal sueño del que no podía despertar. «No puedo dejar que esto me consuma», murmuró para sí mismo, aferrándose a la fragilidad de su coraje. «Debo encontrar la verdad». Las sombras proseguían su danza macabra, intentando capturar su atención. Juan se obligó a ver más allá de la imagen de Claudia atrapada en los espejos. ¿Qué deseaba realmente? ¿No era su propia libertad lo que buscaba? Sus amigos estaban en algún lugar, luchando contra la oscuridad que los amenazaba, y no podía permitir que su propia desesperación los arrastrara aún más hacia la perdición. Diana era la primera en desaparecer, llevada por una sombra que parecía devorar cualquier vestigio de luz que tocara. Luis quedó por un instante más, gritando: «Juan, resiste. No te dejes llevar». Pero su voz se desvaneció en un caos resonante, hasta que también fue tragado por el abismo. Ahora estaban solos. Juan se sintió vacío, su pecho pesaba como si le hubiesen ahogado en una tempestad de dudas. Sin embargo, en esa inmensa soledad, comprendió que la luz que lo había llevado hasta aquí no era solo una trampa. Era un test de su voluntad, un destino forjado en la agonía y la esperanza. Juan se levantó, decidido. Abrió su mente a las sombras y gritó: «No soy un prisionero. Soy un hijo de la luz». De repente, los espejos comenzaron a retorcerse, y cada uno reveló un fragmento de su historia personal. Recordó sus momentos más vulnerables, sus fracasos y alegrías, aquellos momentos donde se sintió perdido y aquellos que lo hicieron resurgir más fuerte. La risa de Claudia llenó el aire, entrelazada con su propio espíritu. «Recuerda», parecía decir. «Recuerda por qué estás aquí». Fue en ese instante que se dio cuenta.
La luz no era una ilusión, sino una oportunidad para enfrentarse a los propios demonios, una forma de enfrentar la verdad que había evitado. Juan caminó hacia el espejo más cercano y, esta vez, en lugar de temer lo que vería, aceptó ser visto. «Muéstrame la verdad», gritó. Las sombras gritaron, retorciéndose en una tormenta de caos. El espejo mostró no solo a Claudia, sino a todas las personas que había perdido, a todos los errores que lo habían llevado a ese momento. La visión se abalanzó sobre él con una rabia feroz, pero Juan no retrocedió. En cambio, decidió confrontar cada fragmento de recuerdo, despojándolos de su poder. Una explosión de luz lo rodeó. Las sombras comenzaron a desterrarse, gritando en agonía mientras se desvanecían ante su fuerza renovada. Cada eco de risa ahora sonaba como un grito de liberación. La sala temblaba violentamente, pero Juan se mantuvo firme, la verdad brillaba a través de la oscura tormenta, guiándolo hacia Claudia. «Juan», la voz de Claudia resonó de nuevo, clara y vibrante. «No te detengas. Sigue luchando». En los espejos, los destellos de su vida pasaban rápidamente, mezclándose con imágenes de un futuro en el que Claudia estaba a salvo. La energía lo consumía, pero él continuaba, impulsado por un sentido de urgencia creciente. Sabía que cada segundo contaba, sin embargo, no todo estaba resuelto. Una gran sombra se levantó al fondo, la otra figura amenazadora de aquel lugar, era la encarnación de su mayor miedo, la representación de todos los momentos que había esquivado. Un susurro cargado de veneno que prometía consumirlo. «Tu esfuerzo es en vano. Ella estará siempre atrapada aquí», crujía la voz, venosa y profunda, venía hacia él, cada paso llenaba el ambiente de desesperación. Juan sintió que todo se cernía sobre él de nuevo, pero recordó la chispa de esperanza que había brotado en su corazón. Aquella chispa que ahora ardía con fervor. «No», gritó Juan, su voz resonando con la fuerza de un trueno. «No te temo más». Todo lo que había vivido lo trajo a este punto, su historia significaba más que la tristeza y la desesperación. Su amor por Claudia, su amistad con Diana y Luis, y su lucha contra la oscuridad moldeaban no solo su voluntad, sino también su destino. Mientras la gran sombra se abalanzaba sobre él, el corazón de Juan latió con fuerza, su fuego interno se desató. En un instante, estaba en medio de una explosión de luz y claridad, la verdad estaba al alcance de su mano, el destino de todos estaba atado a ese enfrentamiento. ¿Podría Juan desvanecer la sombra de una vez por todas, o solo fortalecería su condena? La luz lo iluminó, pero la sombra seguía acechando, esperando su momento. ¿Podría realmente salvar a Claudia, o se convertiría en una víctima más? La lucha estaba lejos de terminar, y los ecos de la batalla resonaban a su alrededor, y mientras la oscuridad y la luz chocaban, una nueva voz emergió del caos. Un eco familiar que dejaría a Juan con la pregunta más inquietante: ¿estás dispuesto a sacrificarlo todo por ella? El cielo se iluminaba mientras la batalla final daba sus últimos coletazos. Juan se encontraba en un abismo caótico, atrapado entre la luz y la sombra. ¿Realmente podría salvar a Claudia? Cada momento era una eternidad, cada segundo un eco de desesperación. «Debo enfrentar mi verdad», murmuró Juan para sí mismo. Sabía que lo que había en el fondo de su corazón lo guiaba, y la imagen de Claudia lo llenaba de valor. El aire vibraba con energía, como si el mismo universo lo instara a tomar control de su destino. Las sombras eran insistentes, susurrándole al oído que todo esfuerzo sería en vano, que Claudia estaba perdida. Pero su amor era más fuerte que cualquier temor. De pronto, esa gran sombra, una masa oscura y retorcida, se abalanzó sobre él. «Eres débil, hijo de la luz. Nunca la tendrás de vuelta», resonó su voz, cruel y hiriente. Juan sintió como su corazón se encogía ante aquella amenaza, pero recordó las risas, las historias compartidas y la calidez de los momentos vividos con Claudia. Todo eso lo llenó con un poder indescriptible. «No me asustas más», gritó con determinación. «Ella es parte de mí, y he venido a liberarla». En ese instante, una oleada de luz brotó de su ser, envolviéndose con la oscuridad en un duelo feroz. Juan comenzó a avanzar, su mano extendida hacia la sombra siniestra que intentaba devorarlo. «Juan», la voz de Claudia resonaba, entrelazada con la luz. «Recuerda por qué luchas.
nunca dejes de creer. Esa chispa de esperanza le dio alas. La luz pareció rechazar a la sombra, empujándola hacia el abismo, pero la sombra no se rendía. Era endurecida por la desesperación y el dolor. Tú no eres más fuerte que nuestro amor, gritó Juan, mientras la luz pulsaba en su pecho. Megalómanas imágenes de su vida juntos y momentos de amistad florecieron en su mente. Con cada recuerdo, crecía su resolución. La luz se intensificó a medida que el sombrío ser retrocedía, incapaz de soportar la verdad que emanaba de él. Finalmente, en un momento de brillante claridad, sus manos encontraron el altar donde todo comenzó. Se sintió conectado a la energía del lugar, uniendo su esencia con la historia de los antiguos. Juan empezó a pronunciar palabras que sentía en su ser, palabras que fusionaban el amor con la memoria, transformando el dolor en poder. Claudia, vuelve a mí. Las palabras brotaron con tal fuerza que resonaron a través del terreno oscuro. Y, como una respuesta a su llamada, la imagen de Claudia comenzó a formarse en la luz, su sonrisa, radiante y llena de vida, iluminó el lugar. Las sombras se retorcían, gritando, desvaneciéndose ante el poder inquebrantable de su conexión. Juan, exclamó ella, y sus ojos se encontraron, llenos de emoción. El tiempo se detuvo por un instante. Él se acercó, extendiendo su mano, con la esperanza latiendo en su corazón. Atrévete a dar el paso. Juntos lo lograremos. Juan sintió toda la energía del amor y la esperanza fluir entre ellos. Siempre estaré contigo, en cada paso, respondió, sus ojos llenos de fe. Y entonces, en un acto de valentía, Juan saltó hacia ella, una explosión de luz llenando el espacio. Las sombras, apretando su garra, fueron finalmente puestas en fuga por el resplandor del amor verdadero. El altar estalló en fragmentos de belleza, liberando una corriente de luz que arrastró consigo todo el dolor. Las criaturas desaparecieron en un grito sordo, y en un suspiro, todo se desvaneció. De regreso en su pueblo, con la luna brillante mirándolos, Juan, Claudia, Diana y Luis se encontraron de pie, milagrosamente completos. Las sombras ya no existían, el peso de la angustia se desvanecía. Lo hemos hecho, murmuró Juan, con lágrimas de alivio corriendo por su rostro mientras tomaba la mano de Claudia. La conexión que habían forjado era más fuerte que cualquier oscuridad. La comunidad a su alrededor resplandeció con la luz cálida de la esperanza, y el pueblo, antes atrapado en secretos, ahora brillaba con nuevas posibilidades. A medida que los amigos se abrazaban, un susurro en el viento se escuchó. Claramente, todo sacrificio vale la pena si se hace por amor. El ciclo había terminado, y aunque habían cruzado un umbral lleno de sombras, también habían encontrado la luz que luciría eternamente en sus corazones. No olvides, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte la próxima historia. Dale un gran like para ayudar al algoritmo y que más personas ayuden a nuestro canal a crecer. Cuéntame en los comentarios qué tal te ha parecido este final y comparte este video ahora mismo con al menos 5 amigos que necesitan ver este desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes un segundo más.